Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer estar ante todos vosotros, sobre todo también dar gracias a Chema por organizar estos eventos que creo que son geniales, sobre todo para intentar hablar de temas que muchas veces se quedan en el aspecto teórico y en estos eventos nos permite un poco profundizar más en el aspecto práctico. Y un poco aquí yo vengo a contar qué son las botnets, por supuesto contar qué son las botnets y llegar a hablar de profundidad muy profundo es casi imposible en 45 minutos. Así que voy a contar algo superficial, entraré en detalle en algún tema, pero por supuesto si alguno tenéis alguna duda, pues luego en el descanso que hacemos o después de la jornada, pues estaré encantado de resolver vuestras dudas. Cuando pues, Chema me comentó que hablar de botnets, pues se me ocurrió hablar de ciertos temas. Pues hablar de fraude, hablar de las propiedades en sí, el envío de spam, pues de código malicioso, sobre todo, que es un poco como infectamos a las máquinas para hacer una botnet. Pero cuando pensé que tenía que venir aquí a la Exploitate 4, pues pensé que igual sería mejor hablar en vez de código malicioso, hablar de código maligno. En el sentido que tenemos al maligno entre nosotros y creo que es más sentido hablar de código maligno que código malicioso, aunque casi prefiera hablar de código maligno. Entonces, una pequeña introducción para ver qué son las botnets. Vamos a ir bastante rápido. Bueno, una botnet, como creo que todos conocéis, pues es una red de ordenadores infectados, controladas por un ente maligno también, que está remotamente pues, controlando miles, millones o un número X de máquinas para todos los intereses que él desee. Por supuesto, los objetivos que puede tener esta persona pueden ser varios, pero yo siempre los agrupo en tres principales. Uno de ellos es el robo de información. Quizás es el objetivo más peligroso hoy en día o el que puede ser más sensible de acuerdo a los intereses de una organización. Robo de información, ¿para qué? Pues por ejemplo para realizar fraude. Creo que todos conocemos pues, el phishing, el farming, el robo de credenciales bancarias para luego pues, afectar credenciales bancarias a una tercera persona que suele llamar mulas y que luego hacen el lavado de dinero y yo me quedo con el dinero, ¿no? Es algo bastante común hoy en día. Además puede ser por espionaje industrial. Yo creo que el ejemplo claro de Ferrari y McLaren el año pasado pues también es un ejemplo bastante claro, pero si buscamos en Google términos de ciberespionaje o ciberespionaje industrial, yo creo que hay pocas empresas que se libran de culpar a otras empresas, generalmente empresas chinas, ¿no? Es un poco el objetivo de hoy en día, pero tanto Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, incluso España, pues siempre pues, se queja un poco de ciberespionaje entre competidores o ciberespionaje entre empresas que proceden de países emergentes como China o simplemente países que desean conocer cierta tecnología. Además, ¿para qué puedo robar? Sobre todo para algo que veremos luego, para infectar webs que a su vez infectan a sus visitantes, sobre todo para crear más grande mi botnet. Y por supuesto, para el control de dominios, es decir, yo si consigo un usuario y contraseña de un panel de control de la gestión de un dominio, pues puedo hacer con ese dominio lo que quiera. Puedo redirigir el correo a mis máquinas que yo quiera, puedo cambiar la página web, hacer un defacement totalmente ya válido, es decir, ni siquiera es cambiando la página web, simplemente dirigiendo a los usuarios a otros sitios, puedo hacer un montón de cosas. El segundo objetivo principal que pueden tener los botnets es el control de activos. Entendemos como activo cualquier cosa que corra un sistema operativo, ¿no? Ya sea un Windows, ya sea un Linux, ya sea un home cinema que tenga un salón, que tiene un sistema operativo, o ya sea la tostadora que tiene un sistema operativo, o un coche inclusive, ¿no? Entonces, ese control de activo, ¿qué me permite? Me permite, por ejemplo, hacer hosting. Hosting de, por ejemplo, páginas fraudulentas de phishing, que en vez de estar alojadas en un servidor remoto, las estoy subiendo yo en mi diseñador DSL desde casa. O pornografía infantil, o puedo también alojar más código malicioso para infectar más gente, es decir, puedo utilizar mi máquina como una empresa de hosting. Además la puedo utilizar como pasarela y una forma de intentar ocultar los pasos que quiero hacer, es decir, si yo uso un ordenador comprometido que tengo en Madrid o en Getafe para cometer luego un delito, por ejemplo, un fraude bancario o simplemente hacer un chantaje o una amenaza, pues los primeros indicios van a decir que es la persona de Getafe no la persona que está detrás. Además puedo hacer denegaciones de servicio distribuidas, que quizás es lo más típico de una botnet. Y por supuesto, y hecho real, es que hoy el 90-95% de todo el spam que se recibe hoy en día, yo creo que todos nosotros recibimos spam de una manera u otra, se envía a través de máquinas infectadas comprometidas, es decir, a través de una botnet. No se envía como antes, buscando un relay abierto de un servidor SMTP en una universidad. Hoy en día se utilizan máquinas infectadas. Quizás es el más peligroso. De hecho, Telefónica suele aparecer como el top 2, o en el número 2 o número 3 del emisor mundial de spam. Y Telefónica no es el culpable, sino somos todos nosotros y tenemos DSL.
un poco de tiempo. Y por supuesto otro tipo de daños, nuevos términos como el click fraud, es decir, utilizar mi máquina para pinchar el banner de forma automática y enriquecer a la persona que tiene el dueño del banner, el que por instalar también pagos por instalación de ciertos productos que suelen ser pues, productos además fraudulentos como pueden ser antivirus o anti-spyware, pero que a su vez son spyware o son virus. Y el negocio de los iframes, que es quizás el negocio que más dinero mueve hoy en día, que es la forma de redirigir a usuarios de unas páginas a otras, que eso lo veremos luego prácticamente. También los chantajes por cifrado, es decir, el típico ransomware, donde yo cifro los archivos de un disco duro y luego pido un rescate. Los defacement, creo que ya son los más antiguos de todo lo que estamos hablando, o una simple denegación de servicio pues para fastidiar. Pero bueno, todo esto que estamos hablando lo que hace es englobar todas estas amenazas en una nueva palabra de reciente puño que yo creo que todo el mundo ya conoce, que es el e-crime. El e-crime se refiere como a los delitos en Internet. De hecho, la mayoría de los delitos que se hacen hoy en día en Internet tienen por detrás, de alguna manera relacionada, una ponde que puede ser para cualquier de los tres objetivos que hemos visto anteriormente. Entonces, todos estos botnets, fraudes, etcétera, tienen, digamos, su punto de inicio en algunos de los factores que aparecen. Es decir, desde que la frecuencia de incidentes es mayor a que hay problemas de jurisdicción o que simplemente somos cada vez más vulnerables porque somos cada vez más dependientes. Es decir, hoy en día es impensable que nadie no tenga internet ni siquiera en su teléfono móvil, ¿no? Yo creo que todos tenemos ya internet en el teléfono móvil, en casa tenemos varios ordenadores conectados a internet, en el trabajo, en la universidad. Es decir, estamos continuamente conectados a internet las 24 horas. Y de esto es lo que nos hace que seamos más vulnerables. Sobre todo si nos fijamos en algunas estadísticas que antes decían que 1 de cada 3 ordenadores está infectado, aunque yo creo que hoy ya podríamos hablar de casi el 50% o más. Es decir, ordenadores infectados y controlados remotamente, que es un poco la parte preocupante. De hecho, toda esta evolución ha ido evolucionando desde finales de los 90 hasta hoy en día. Es decir, ha habido 4 grandes fases que, bueno, al principio quizás era una época romántica, donde la gente que intentaba comprometer una máquina o hacer un virus lo hacía por amor al arte y ver que era mejor que otros y demostrar sus conocimientos. Eso ya pasó, ahí estaban los míticos grupos, ¿no? Sobre todo el 29A, donde había varios intérpretes españoles. Luego pasamos a una época oscura, sobre todo a partir del 11S, que yo creo que significó un cambio bastante importante en muchos aspectos. Y fue una época que yo denomino como la Edad Media, porque es algo que había muchos individuos, muchos intereses, no había grupos bien organizados, era intentar hacer daño, por hacer daño. De hecho, ahí, por ejemplo, aparecieron los primeros gusanos, ¿no? Los más conocidos, como el Blaster, el Sasser, alrededor de 2003. Y luego pasamos ya a una época, a partir de 2004, donde sí que interesaba, sobre todo, el tema de ganar dinero. Entonces ahí sí que se empezó a organizar lo que son las bandas de crimen organizado, sobre todo con capacidad de operar interna. Esta época de fraude, de hecho, al fondo se ve un poco difuminado el número de incidentes que nosotros hemos ido detectando y cerrando desde 2005, como podéis ver es un pico bastante grande. Pues a partir de 2005 se empezó a especializar el negocio de los delitos en Internet. Por eso ya empezamos a hablar de la etapa del crime, es decir, donde ya no solo es causar daño, hacer chantaje, denegación de servicio por competidores o simplemente intentar engañar a alguna persona, sino donde ya hay un montón de nuevos actores, nuevos roles y donde hay mucho dinero metido, sobre todo para hacer delitos en Internet. Los motivos, como siempre, pueden ser varios. El principal motivo es el económico. De hecho, son ataques muy masivos, intentando infectar a mucha gente, porque cuantas más máquinas disponga, más daño puede hacer, o más credenciales bancarias, por ejemplo, podría recuperar. Entonces hay un montón de términos como los que hemos comentado. Religiosos, por desgracia, cada vez hemos ido viendo más. Hubo un ejemplo claro en las caricaturas de Mahoma, que publicó un diario danés, y después hubo un montón de defacement, de la de servicio, contra varios sitios de Dinamarca. Pero digamos que el mundo islámico, el mundo occidental, es un gran riesgo que poco a poco se está calentando y creo que va a haber más incidentes. Políticos, más reciente lo que pasó en Georgia, que también hubo un montón de ataques, pero quizás el más sonado que salió en las noticias fue el de Rusia contra Estonia, lo que es simplemente motivos políticos 100%, hubo una oleada de ataques entre ambos países, sobre todo para atacar infraestructuras críticas de cada país, ya sean infraestructuras críticas económicas o del gobierno de la nación.
Por supuesto, hay muchos más incidentes que no salen en la prensa, ¿no? Porque simplemente pensando qué países, digamos, no se llevan bien, pues creo que nos podemos dar cuenta de qué tipo de incidentes puede haber. Y por supuesto, incidentes industriales, que son los que hemos comentado al principio, sobre todo muy dirigidos en busca de robar cierta información confidencial o muy sensible, ¿no? Quizás son los más peligrosos, puesto que es donde se utilizan las últimas tecnologías en código malicioso o los últimos exploits que ni siquiera pueden ser públicos. Entonces, si vamos rápidamente a... Esto era como una introducción bastante generalista. Vamos a entrar un poco más de detalle en qué son los botnets. Para crear una botnet, si yo me pongo en el papel de alguien, una organización, un individuo o cualquier grupo que quiere crear una botnet, tengo que hacer 5 pasos diferentes. 5 pasos principales. Puede que haya alguno más relacionado, pero sobre todo 5 pasos principales. El primero de ellos es elegir mi método de infección. Es decir, yo quiero infectar máquinas para comprometerlas, ya sean Windows, Linux, Home Cinemas o tostadoras o coches, ¿no? Es decir, yo quiero comprometer cuantas más mejor. Si tengo 100.000, mejor que 1.000. Si tengo 1 millón, mejor que 100.000. Entonces, los métodos de infección antiguos pues son los que aparecen en la diapositiva. Es decir, desde las unidades remotas que inició, pues, bueno, quizás tuvo alguna anterior, pero la más sonada fue el Blast de Sasser, a la de la semana pasada, por ejemplo, ¿no? Que es el Gimi.a. También otra unidad que es esta que por ejemplo en el NetApp de Windows, que también en este caso parece que se está reaccionando más rápido, pero que pudiera tener unos efectos tan devastadores como tuvo el Blaster en su día, que por supuesto en este caso la gente relacionada, que en teoría no es relacionada, es Japón, porque en este caso Gimi.a envía datos que va robando a un servidor de Japón, pero por supuesto no la gente que está detrás de estos ataques no es de Japón. Posteriormente, pues también durante mucho tiempo el tema de los attachments de correos sigue funcionando, es decir, mucha gente recibe correos que parecen ser de broma y los pinchamos pues, para ver la felicitación navideña, saltándonos pues, cualquier tipo de sentido común, ¿no? Que podamos tener. Descargas malignas, en este caso también, donde mucha gente, yo creo que todos nosotros nos hemos descargado alguna vez algún archivo de redes peer-to-peer, simplemente una web de buscando un crack, buscando un programa o cualquier cosa, cualquier sitio que nosotros estemos interesados por descargar, incluso un MP3, y muchos de estos archivos también pueden infectar mi PC. Y sobre todo, quizás que es la actividad más del día a día hoy en día, por ejemplo, yo creo que desde hace ya 2 años y medio, 3, es la forma más común de infección, que es visitando una página web. Visitando una página web que a su vez me va a intentar explotar una vulnerabilidad en mi navegador web o simplemente una vulnerabilidad en mi plugin de mi navegador web, como puede ser el Flash, el Reader o cualquier cosa. Si esto lo extrapolamos, pues de igual forma, pues podemos también hablar de que alguien me envíe un fichero MP3 malicioso, que al abrirlo en mi WinApp o en mi FreeAmp me intente ejecutar una shellcode para descargar un fichero y ejecutarlo en mi archivo, o en otros archivos malignos como pueden ser de Office, que también ha habido mucho desde hace 2 o 3 años, sobre todo archivos Word, Excel y PowerPoint, que también eran archivos maliciosos que lo que hacían era infectar mi PC. Nos vamos a centrar en este, es decir, yo voy a elegir que quiero infectar a la gente visitando una web porque creo que es la forma más elegante, los demás pues hacen demasiado ruido. Entonces, para infectar una web, lo que tengo que hacer es intentar inyectar un pequeño código en una web para que a su vez los visitantes cuando la visiten pues estén infectados. De esta forma, yo lo primero que tengo que hacer es intentar redirigir a los visitantes de esa web a otra web que va a ser la que le va a intentar infectar. Entonces, para hacerlo es bastante sencillo, es decir, si yo tengo un servidor web, lo que hago es, luego veremos cómo lo podemos hacer, inyectar un pequeño código en la página web, sobre todo intentando que sea la página web principal y que la web sea muy visitada, ¿no? Porque así conseguiré más adeptos. Ese pequeño código lo que va a hacer es redirigirles a un pequeño servidor web que voy a tener pues, en un país, como por ejemplo Ucrania, ponerlo por ejemplo. El usuario cuando se conecte simplemente va a ver la página web totalmente normal, pero a su vez va a estar visitando mi página en Ucrania, que le va a explotar una vulnerabilidad en el navegador y le va a inyectar un pequeño código que se va a ejecutar localmente. De esta manera este código, pues posteriormente lo tendré controlado desde varios paneles de control. Luego veremos un poco cómo funciona. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo todo esto? Bueno, que parece muy sencillo a primera vista, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo infectar una web? Si las webs tienen seguridad, tienen cortafuegos, IDS, IPS, cualquier web, sea Apache, ISA, cualquier tipo de servidor web, IS, pues tenemos 2 opciones principales.
yo creo. Hay más opciones, pero estas son las más usadas. La primera opción es la más fácil de todas. Es decir, jugar un poco con Google Hacking. Es decir, no sé si conocéis, supongo que sí, qué significa Google Hacking. De hecho, este es un libro muy interesante que ha escrito Johnny Long, que es una persona pues, que la verdad que sí que tiene mucha imaginación, aunque recopila muchas ideas de muchos más. Entonces, Google Hacking lo que pretende es hacer búsquedas específicas en Google buscando sitios vulnerables. Si a esto le sumamos un tipo de técnica de ataque, también muy conocida por todos nosotros, que es el SQL injection, también dificultad fácil, puesto que muchas webs son triviales de explotar utilizando SQL injection, pues lo que conseguimos son herramientas como la que parecen. Esta es una versión cutre de una herramienta de infección masiva de webs. Todas las herramientas que se conocen hoy en día provienen de China de infección web, pero eso no significa que existan más que no sean conocidas. En este caso, la imagen lo muestra claramente. Simplemente lo que vamos a hacer es buscar en Google poniendo las palabras URL, .hp, es decir, buscamos que la URL tenga un .hp. De esta forma estoy buscando aplicaciones hp. Y luego también voy a buscar que tengan un a.hp. Luego busco un b.sp, un c.sp, es decir, nombres típicos que puede haber de HPs. Una vez que encuentro usando Google me responderá, por ejemplo, 10.000 o 1.000 o los que sean resultados que cumplan esas características. Pues simplemente voy a hacer ataques triviales típicos de SQL injection para ver cuál es vulnerable y inyectar un código que yo quiera, que estará inyectando, por supuesto, en una base de datos. Suele ser SQL Server, si estamos hablando de .sp, .net, pero puede ser cualquier otro. Entonces, ese código que se va a meter en una tabla, en una base de datos, cuando un usuario visite esa web, se leerá el contenido de esa tabla, de esa base de datos, y me ejecutará el código que yo estoy metiendo. De hecho, aquí aparecen varios ejemplos. Pues aparecen páginas, si os fijáis, todas son .sp, y aquí está haciendo cuál es el script que está siendo vulnerado en este momento. Es decir, es tan automático como pinchar y puedo tener, pues en una hora, pues igual 1000 sitios infectados, simplemente pinchando en un botón. O cosas más avanzadas como la que aparece, que esta es una reciente, de la semana pasada, es una versión de pago, de hecho vale en torno a 300 euros. El autor, por supuesto, como en todas las herramientas, pues dice que él no hace daño a nadie, de hecho es verdad, es igual como, por ejemplo, un NMA, o que tampoco el autor no hace daño a nadie, pero se puede usar para bien o para mal. Pues en este caso es una herramienta totalmente válida, vale 300 euros, mucho más avanzada, puesto que aquí ya contamos, por ejemplo, con conocer el ranking Alexa de cada página, de tal forma que, por supuesto, iré persiguiendo las páginas web que tengan mayor ranking en Alexa, porque son las que más son visitadas, entonces podría infectar más gente. Luego tiene un montón también de extras, pues de cookies, de JavaScript, si quiero añadir JavaScript, si quiero añadir simplemente un iframe, si quiero codificarlo de alguna forma. Es decir, una herramienta muy avanzada que, bueno, en la siguiente página aparece la misma herramienta configurando cuál es el tipo de ficheros que quiero buscar. En este caso también son .sp, y esta herramienta luego tiene en un directorio, tiene por cada tipo de base de datos cómo es el SQL injection que quiero hacer. Es decir, para SQL Server, pues el típico pues, 1 igual a 1, o en MySQL, pues otro tipo de SQL injection, pues es otro SQL injection, y en Oracle otro SQL injection. ¿Por qué? Porque esta herramienta es capaz incluso de identificar base de datos de detrás para luego hacer un SQL injection con éxito, que es lo más principal. Entonces, con esto vemos que es bastante sencillo, utilizando simplemente Google y una herramienta, infectar muchas páginas web. Es decir, no tengo que ser un gurú de la programación ni conocer pues cómo buscar unidades en una web o cómo tengo que introducir un código en una web. Entonces, aquí sí, por ejemplo, yo estoy interesado en infectar usuarios españoles, pues por supuesto buscaré páginas web españolas para infectar, porque supongo que serán los que más visiten los usuarios españoles. Por supuesto, también, como he comentado, el tema del ranking es algo muy interesante, y de ello ellos se aprovechan todo el día del tema del ranking. Es decir, buscamos páginas que tengan un ranking muy alto en Alexa para infectarlas porque van a infectar más. Pero muchas veces ya no solo me interesa infectar, sino que también me interesa posicionar otras webs. De hecho, hoy en día es muy común. Por ejemplo, los típicos spams que aparecen en los comentarios de un blog. Cuando es que suelen poner igual pues, un chorizo de direcciones web, por
ejemplo, hablando de relojes de réplica o de claves del WoW o cualquier otro tipo de farmacias online, pues igual aparecen 300 o menos, o igual 30 direcciones, enlaces en un comentario de un post que nosotros pensamos que para qué los ponen, pues lo ponen también para la misma razón, es decir, para conseguir posicionar esas webs en buscadores como Google o Yahoo o MSN. De esta forma, además de poder conseguir posicionar mis páginas web, también lo que estoy haciendo es fastidiar al dueño de esa página web infectada. ¿Por qué? Porque Google, por ejemplo, igual que Yahoo y MSN, si ve que estás haciendo a un tipo de posicionamiento agresivo como este, pues lo que también hace es quitar todas tus páginas de internet. Entonces imaginemos pues, un banco, un periódico o un blog muy importante que Google le quite de internet, ¿no? Pues la cantidad de visitas que pierde, la cantidad de ingresos que pierde, por ejemplo, por publicidad. Pues digamos que es bastante peligroso. Más peligroso aún cuando no es una inyección, por ejemplo, en un comentario de un blog, sino, por ejemplo, cuando por algún tipo de modalidad, como hemos visto anteriormente, quizás con ese tipo de inyección, inyecto contenido en el propio post y lo oculto a la simple vista. Por ejemplo, un funcionamiento muy típico para hacer esto es utilizando la etiqueta NoScript de HTML. NoScript lo que hace es que si tú tienes un navegador que no soporta JavaScript, te muestra el mensaje que esté dentro de las etiquetas NoScript. Vale, pero si yo meto dentro del NoScript 400 direcciones web que yo quiero posicionar en un servidor infectado, el navegador mío, ya sea un Firefox, un Explorer, un Safari, el que fuera, cuando visite esa web, no va a haber ninguna de esas URLs. Voy a ver el contenido de noticia perfectamente. Pero en el crawler de Google, el crawler de Yahoo o el crawler de MSN, cuando esté parseando la página, va a detectar que son enlaces y se los va a coger y los va a meter en su buscador, les va a interesar. Es decir, es una forma bastante sencilla de hacerlo, pero muy funcional. La segunda opción que podemos hacer, la segunda opción que tenemos para infectar webs es quizás más complicada, porque ya tengo que tener una granja de máquinas infectadas, pero aún así es muy funcional y se usa mucho hoy en día. El primero de ellos es tener mi código malicioso infectados en numerosas máquinas, ¿no? Por ejemplo, tengo 10.000 máquinas infectadas. Dentro de esas 10.000 máquinas infectadas es muy posible que haya algún administrador web. Hoy en día, por desgracia, todavía se sigue usando FTP para subir, bajar, modificar mis páginas web que tengo alojadas en un servidor remoto. Es decir, ya ni siquiera es FTP o no. Si es FTP, digamos, hoy algo que todavía se usa mucho. Entonces, si yo tengo un código malicioso o maligno corriendo dentro de una máquina y tengo el administrador haciendo por FTP, pues para mí es trivial conseguir el usuario y contraseña del servidor FTP y guardarlo. Entonces, imaginemos que tengo 10.000 máquinas y que haya pues, un 5% de administradores web. Pues fácilmente tengo 50 usuarios y contraseñas de páginas web que luego con herramientas como las que aparecen aquí, por ejemplo esta es muy típica, el Direct Money Maker, lo que hago es tener la lista de direcciones y contraseñas de servidores FTP, configuro perfectamente primero qué es lo que quiero inyectar, cuáles son los ficheros que quiero infectar, en este caso por ejemplo los HTML, los PHP, los PHTML, los HTML, pues en qué directorio suelen estar, pues htdocs, html, docs, site, www, en el caso de IS, y simplemente dando un botón, pues puedo infectar esos 50 servidores FTP, es decir, puedo infectar todas las páginas web que sean ese servidor FTP. Es tan sencillo como pinchar un botón y tener de repente, pues otra vez, porque pensemos que en ese servidor FTP puede haber, no sé, 10 sites diferentes porque son reutilizados con el mismo usuario y contraseña, es el mismo administrador. Y así puedo tener miles de páginas infectadas en un solo momento. Es decir, es también la forma más típica hoy en día de infectar páginas web. Hay scripts más elaborados, como el FTP Tools, que también se utiliza, aunque es más el Moneymaker, que es más barato. Vale, también, antes valía $200, ahora vale $100, aunque no sacaron una versión nueva. Y con estos scripts, simplemente son scripts en PHP, donde yo tengo mi lista de direcciones FTP, usuarios y contraseñas, que he cogido con mis códigos malignos, y luego simplemente dando un botón, pues puedo infectar miles o millares de páginas dependiendo del número de usuarios que tenga. Incluso en este otro, que es uno más cutre, de hecho este ya no se ve mucho, aparece en la columna de la derecha también el Alexa Ranking, es decir, también yo, aunque infecte por FTP, me interesa conocer
el ranking de Alexa de esos sitios, porque por supuesto estoy interesado en infectar los que más expertise tienen. Vale, pues una vez que ya he infectado páginas de una de las dos formas, tengo que elegir cómo voy a infectar a los usuarios que visitan esas páginas. Para ello hay muchas posibilidades. Aquí voy a mostrar pues también tiene una doble funcionalidad. Tiene la funcionalidad de infección por visitar una página web y la funcionalidad también de infectar páginas web, como hemos visto el FTP Moneymaker. En este caso pues aparece claramente cuál es la cadena que quiero meter, y a continuación aparece la misma cadena ofuscada en JavaScript. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a infectar una página web no voy a ser tan tonto de meter esa primera cadena, porque enseguida cualquier persona la va a ver y le va a resultar extraño. Pero si meto esto en JavaScript, muy poca gente se va a preocupar o pensar qué puede tener ahí, ¿no? Puede pensar que es algo del Google Analytics o puede ser cualquier cosa, pero nadie lo va a ver a simple vista. Y el famoso Impact, que también yo creo que es el de los más famosos hoy en día, puesto que salió en los medios. Hay muchas versiones. La última que sacaron fue esta, la 099, puesto que luego hice una entrevista a los propios autores y declararon que no querían seguir continuando con este producto porque había mucha presión mediática sobre ellos, y ellos decían de nuevo que ellos no hacen nada malo. Estoy de acuerdo, simplemente sacaban un software para uso pues, propio, ¿no? O de prueba. Entonces, el Mpack es quizás el que más estaba, pues hasta el año pasado, extendido, era el que casi siempre se encontraba. Hoy en día, pues ya el exploit sobre todo es el que más está extendido, y el Gpack, digamos que son los dos que más se mueven en el día. Pero una vez que yo he elegido mi tipo de infección y estoy infectando gente, porque ya tengo infectado webs, y estoy dirigiendo a esos usuarios a mis kits de infección y estoy empezando a infectar gente, tengo que elegir mi backend para controlar mis adeptos que he infectado. Entonces, para ello, pues también hay multitud de opciones. También todas ellas suelen ser una solución mezcla de Linux, PHP, MySQL y Apache, menos en China, otra vez, ¿no? Que es siempre ASP con Windows. Y para ello tenemos paneles de control, donde ya lo que me interesa ya no solo es ver las estadísticas de los infectados, sino que me interesa el control remoto de ellos. Control remoto para, por ejemplo, mandarles órdenes, pues, ataca a la web tal utilizando una navegación de servicio HTTP al puerto 80, o hace un TCP SYN a la página de Google al puerto que nosotros esperamos. Es decir, desde estos controles lo que manejo en todo momento son las órdenes que envío a mis PCs infectados, e incluso actualizo el software que está poniendo a mis PCs infectados. Entonces, hay multitud de ellos. Este, por ejemplo, es el Barracuda, escrito por el Dr. Trojan, es de la zona de Europa Este, de los ucranianos, donde también tenemos estadísticas, por supuesto, nos interesa tener estadísticas, pero también nos interesa poder mandar órdenes. Órdenes como, por ejemplo, la que aparece en la pantalla. Es decir, puedo mandar, por ejemplo, a todos mis PCs infectados de España que a la vez se conecten a la página de, no sé, del Ministerio del Interior, simplemente para molestar. Entonces, todos ellos se van a conectar al puerto 80 de la página del Ministerio del Interior hasta que yo quiera. Entonces, imaginemos que tengo 30.000 máquinas en España. De alguna forma, si la página del Ministerio del Interior no está debidamente protegida, pues puedo causar una navegación de servicio bastante clara. Entonces, aquí es donde elijo el tipo de ataque que quiero, pues cuándo quiero empezar, cuándo quiero parar, y si va a ser TCP/IP, HTTP, FTP. Digamos que hoy en día casi todo siempre se usa en HTTP, ¿no? Porque lo demás suele estar filtrado y no podemos hacer nada. De hecho, incluso la semana pasada, pues parece también que incluso páginas como, por ejemplo, Virus Total sufrió una navegación de servicio por HTTP. ¿Por qué? Porque de alguna forma pues son páginas que también molestan a ciertas personas, ¿no? Pues, sobre todo a los creadores de virus, creadores de troyanos, puesto que permite que muchas casas antivirus se actualicen. Bueno, más de lo mismo, aquí hay diferentes paneles de control. Muchos son simples, que se ve que no se han trabajado mucho, otros son más complejos, otros tienen colores pues, más estridentes, en este caso es el Apophis. También con estadísticas y capacidades más avanzadas. Muchos de ellos luego tienen opciones para el tema del fraude, pues la inyección de parámetros en HTML de tipo real, o la de redirección a la página del frontend del usuario, o la búsqueda de ciertas palabras cuando en el navegador aparecen ciertas palabras. Es decir, hay un sinfín de posibilidades y un sinfín de paneles de control de código humano. Yo creo que en torno, podemos hablar de 50-60 diferentes existen hoy en día, conocidos. De esos 50-60, el 90%
Bueno, el 80% proceden de Europa del Este, unos cuantos de la zona de Brasil y el resto pues de China y países parecidos. Algunos también de la zona de Turquía, es quizás donde, por ejemplo, el Turkoyan es uno bastante conocido y también es incluso de pago, pues, puesto que todo esto siempre se puede comprar, alquilar o simplemente robar de tu competidor para utilizarlo. Este caso es el Limbo NetGel, también muy conocido anteriormente, hoy en día un poco más en desuso. Metaphysics, uno de los clásicos que afectaban a España, ya desde hace mucho tiempo no se ve, pero también con estadísticas bien claras, por ejemplo, de PCs infectados en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha informes enviados por esos PCs infectados, que esos informes son credenciales robadas. Incluso abajo, versiones por estadísticas de la versión del troyano que está corriendo en el canal. Bueno, hay un montón más. En este caso el penúltimo que quiero enseñar es el del Zeus, que es el más usado hoy en día, también porque ha sido liberado en variables peer-to-peer. Hoy en día es el que más se usa, de hecho es relacionado con el código maligno, el WNSPoem, que luego hablaré brevemente, que es el que más afecta hoy en día a los usuarios españoles. Sobre todo con capacidades de robo de credenciales para fraude bancario y sobre todo también para ordenaciones de servicios distribuidos, además del envío de spam en algunas versiones. Entonces, todo lo que estamos viendo son paneles de control que yo instalo para mi uso personal o de mi grupo. Pero luego también, si quiero, no instalo nada de estos temas que estamos viendo y simplemente lo alquilo a un tercero. En este caso es un sitio muy conocido donde se alquilan pues por miles las máquinas que yo quiero poseer durante un tiempo determinado. Incluso en este a mí me hace mucha gracia, bueno, por supuesto aparece por países, qué PCs hay infectados o cuáles puedo controlar, pero incluso aparece por comunidades autónomas, que es la primera vez que lo he visto en un servicio global, ¿no? Este también es de Ucrania. Entonces ellos lo que me enseña es qué IPs hay un poco ofuscadas para que, puesto que todavía no he comprado este servicio, de dónde son, qué posibilidades tienen, e incluso todos ellos tienen un par de puertos, un puerto SOX, un puerto proxy, para yo poder redirigir mis comunicaciones a través de ellos, y luego por supuesto puedo mandar las órdenes que yo quiera, pues sobre todo en el servicio, porque estos servicios también lo que se protegen es que si yo, por ejemplo, alquilo 10.000 máquinas de España, lo primero que voy a hacer es subirles mi propio código malicioso que quite el que tiene, ¿no? Para quedarme yo las 10.000, ¿no? Sería si intentamos jugar a ese mismo nivel, yo lo primero que haría sería eso, echarle y quedarme con las 10.000. Pero ellos se protegen muy bien, por ejemplo, no dejan subir archivos y solo dejan ejecutar órdenes. Órdenes en el sentido de relación de servicio, no dejan, por ejemplo, bajarse un archivo de la máquina local, etc. Es decir, es un servicio un poco capado. ¿Pero por qué? Porque se tienen que proteger. Porque, digamos, con la gente que está aquí, pues no tiene leyes y casi todo vale. Entonces, una vez que tengo mi panel de control, tengo que elegir mi código maligno. Por supuesto, claramente relacionado a mi panel de control que hemos visto anteriormente, puesto que cada panel de control que hemos visto tiene su código maligno relacionado, a no ser que yo quiera hacerme uno desde cero. Entonces, en el caso del WNSPoem, que yo creo que es el más relevante por ser el que más afecta a España, la funcionalidad suelen ser muy parecidas, la de todos estos códigos malignos, es decir, por un lado permanecer lo más oculto posible en el sistema, por otro lado sobrevivir a los inicios del sistema, que es muchas veces lo más complicado, y por otro lado robar credenciales, robar pulsaciones de teclado, robar todo lo que nos interese de la máquina y luego comunicarme con mi máster remotamente, ya sea por cualquier protocolo, aunque hoy en día, como veremos, casi siempre es HTTP. ¿Por qué? Porque mucha gente, muchas empresas tienen filtrado todo lo que no sea HTTP. Es decir, si antes era muy común utilizar, por ejemplo, canales IRC para la gestión de mis bots, hoy en día se sigue usando, pero es menos eficaz porque hay pocas empresas que dejen un correo saliente a un puerto de IRC. ¿No? Lo normal es que se lo dejen por navegación HTTP. Entonces, todos ellos siempre pues, dejan algún archivo local en el sistema, pues ¿para qué? Para sobrevivir y para permanecer oculto. Entonces, en el caso del WNSPoem, también conocido pues, en el2exe, que es el fichero que guarda en el sistema, lo que hace luego es inyectarse a diferentes procesos para el robo de credenciales y luego juquea diversas funciones, ya sea a nivel de usuario o a nivel de kernel, para poder ocultarse en el sistema operativo, que es quizás lo más peligroso, puesto que el usuario no se da cuenta. Entonces, en el caso del WNSPoem, utiliza diferentes hooks para
sus funciones. Por ejemplo, en el caso de TDDL, es decir, sobre todo con la capacidad de controlar cualquier proceso que se ejecuta en el sistema y poder entrar en él, lo que foquea son diferentes funciones, que son las que aparecen, las tres primeras, que son típicas cuando un nuevo proceso es ejecutado en el sistema. De tal manera que siempre voy a inyectar mi DLL, pues vamos a utilizar DLLs, en el proceso de todos los procesos que están ejecutando el sistema. ¿Para qué? Para luego poder robar toda la información útil que hay en ese proceso. La última que aparece en el jQuery Directory File, realmente esa ya no es para intentar robar identificación, sino que es para permanecer oculto en el sistema. De hecho, este fichero, elementos.exe, que suele instalarse generalmente en el C Windows System 32, gracias a que foquea esta función en el kernel, en el jQuery Directory File, lo que hace es que cuando yo, con un explorador, o hago un dir desde la consola en un directorio, en este caso en el Windows System 32, ese fichero nunca va a salir. Es decir, es una forma de ocultarse, permanecer oculto en el sistema. Luego, por supuesto, pues me interesa hookear muchas funciones de red para poder esnifar todas las comunicaciones y coger lo que me interesa, ya sea pues, el send, el close socket, bueno, típicas funciones de comunicaciones de red, e incluso, puesto que muchas aplicaciones en Windows utilizan la API de Windows para comunicaciones HTTP, ya sea HTTP o FTP, en el caso de FTP para el robo de las credenciales de usuarios FTP, pues también hookeo un montón de funciones que son las que aparecen ahí. ¿Para qué? Para en todo momento tener control de información que entra y sale del PC. Luego, en uso 32 del L, también me interesa hookear ciertas funciones para, por ejemplo, conocer en todo momento el contenido del portapapeles, pues si hay alguna palabra que me interesa, y por supuesto, todas las informaciones que haya entre aplicaciones, por ejemplo, cuando escribo un correo del Outlook, cuando visito una página web, todas esas informaciones busco siempre por palabras. Que, por ejemplo, busco caja, busco banco, busco hotmail.com, busco PayPal y busco palabras dentro de todos los mensajes que están en mis aplicaciones que cuando encuentre esa palabra voy a guardar esos datos y luego ya ver qué hago con ellos. Y en el último caso, en el caso del 32 del L, lo que hago es, cada vez que se importa un nuevo certificado en el sistema, lo que hago es también creármelo. ¿Para qué? Para luego enviarlo también a mi panel de control con esto anteriormente. Además, muchos de estos troyanos, en el caso, por ejemplo, del SinoWall, que es el segundo también que más afecta a los usuarios españoles, las comunicaciones con su backend o su command and control server las utiliza siempre de forma cifrada. ¿Por qué? Porque de alguna forma son más difíciles de detectar si alguien está revisando, por ejemplo, los logs de un proxy de salida, pero además son más difíciles de detectar si, por ejemplo, yo estoy usando un IDS para controlar mi tráfico de salida de mi empresa o de mi casa. Entonces, en el caso del SinoWall, que es uno hoy en día también muy famoso, de hecho, utiliza el famoso también rootkit de MBR, es decir, ya ni siquiera utiliza un rootkit a nivel de kernel, a nivel de userland para ocultar procesos, ficheros, comunicaciones de red, sino que también ya infecto el MBR de la máquina para poderlo ocultar cuando arranque el Windows los ficheros que yo quiera. En este caso, la forma de comunicarse es bastante común, pero nunca o muy difícil de buscar un patrón común para todas ellas. Siempre voy a buscar, cuando yo voy a pedir, por ejemplo, órdenes, o cuando voy a pedir para actualizarme, voy a buscar una dirección web, luego le voy a dar un chorizo verde que aparece, y luego un chorizo rojo. En este caso del SinoWall, el chorizo verde que aparece en primer lugar es la clave que voy a utilizar para cifrar el contenido que quiero enviar. El algoritmo de cifrado en este caso es muy sencillo, es un simple XOR. Entonces, cifrando con XOR el contenido que quiero enviar con esa clave, me sale el chorizo rojo, y haciendo la query completa al servidor remoto, pues a la vez le mando la clave que se genera aleatoriamente, es decir, cada PC es diferente, y el contenido, de tal forma que luego se debe saber descifrarlo en todo momento y saber lo que estoy diciendo yo de este PC infectado. Como veis, es algo bastante tonto, pero bastante efectivo. Es un poco lo que se busca. Entonces, una vez que ya he elegido mis 4 puntos principales, me queda solo elegir mi hosting favorito. Es decir, de alguna forma tengo que almacenar estos infection kits o el backend en algún sitio, o incluso el malware que quiero actualizar. Entonces, para ello, existe lo que se denomina hoy bulletproof hosting o hosting a prueba de balas, o siempre a prueba de balas, como queramos llamarlo. Estos hosting son más caros que un hosting normal, suelen estar controlados por bandas organizadas o quizás alojados en países donde el régimen político
pues quizás no sea muy estricto con este tipo de operaciones. A veces protegidos por los propios gobiernos, puesto que es una fuente de ingresos muy grandes. Y lo que hace es protegerme en todo momento de que nadie va a conseguir tirar la información que tengo en ese hosting. Es decir, si tengo mi session key, que nadie va a conseguir cerrar ese sitio, ni siquiera pues, la policía o empresas externas que me llamen, me envíen faxes, me envíen correos electrónicos, me presionen para cerrarlo. Yo me voy a hacer el loco y tú vas a tener ahí el tiempo máximo posible, ya sea pornografía infantil, ya sea fraude, ya sea session key, ya sea backends, lo que fuera. Entonces, el caso más típico desde hace ya varios años es la RBN, la Reception Network, que bueno, es de San Petersburgo, de hecho tiene varias clases C, y en cualquier IP de las clases C, pues o hay fraude, o hay pornografía, o hay código maligno, o hay cualquier tipo de otros delitos que se puedan cometer en Internet. Entonces, hubo mucha presión mediática también contra la RBN, de hecho salió en Wire, salió en varios periódicos, se hizo una entrevista al director ficticio de la RBN, que por supuesto se defendía, decía que no tenía culpa de nada, que sí había tenido algunos casos de fraude en el pasado, pero que hoy por hoy totalmente limpios. Pero bueno, de alguna manera eso se diluyó y empezaron a salir otros ISPs parecidos en diferentes países. Sobre todo en Hong Kong, quizás donde hay muchas clases C también relacionadas enteramente con estos temas. Turquía, Rusia, Ucrania, Corea, Argentina, aunque parezca raro también, Panamá. Es decir, países que nos pueden parecer raros, pero sí que existen hoy en día ISPs parecidos. De hecho, hace poco hubo una controversia bastante importante con otro parecido que estaba en Estados Unidos, que se llama Trivium, donde muchos eran partidarios de desconectarlo de Internet, es decir, de que todas las empresas y los principales proveedores cogieran las rutas que redirigieran a las clases de Trivium y las redirigieran a otros sitios, es decir, que como sacarle fuera de Internet. En este caso, como pasó con la RBN, que se hizo algo parecido, no es totalmente funcional. ¿Por qué? Porque en cuanto ven que su negocio se está parando porque mucha gente le está redistribuyendo a otros sitios, lo que van a hacer es quitarse, por ejemplo, de Trivium y van a abrir varios ISPs en otros países para seguir con sus andanzas. Es decir, hoy en día es casi mejor dejarles, monitorizarles, tenerlos controlados, que cerrarles y que crezcan en otro sitio que no tenemos controlado. Al pagar estos ISPs, pues se paga siempre por dinero online, es decir, nunca se hacen transferencias bancarias, sobre todo pues, para que luego no sea fácil seguir a la persona que lo contrata. Y el contacto siempre no es ni por email ni por Messenger, siempre es por ICQ. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas personas no se fían del Messenger, puesto que de alguna forma los contenidos pueden pasar por Microsoft, y por antigüedad o por moda, pues siempre se fían del ICQ. Que también es raro porque ICQ es de Israel. Y de igual manera que no te fías de Microsoft, pues fíjate de Israel, en este caso también, que tus comunicaciones pasen en vez de Estados Unidos por Israel, pues también pueden ser ennifadas en todo momento. Resumiendo, necesitamos varias cosas. Necesitamos el método de infección, el infection kit, nuestro backend, nuestro código maligno y nuestro hosting. Con todo esto tenemos ya todo completo. Pero nos queda una cosa más, que es lo que hemos ido comentando, que es lo que nosotros denominamos Malware as a Service, es decir, el poder alquilar o comprar toda la infraestructura ya, estos 5 puntos, y no tener que perder el tiempo montándolo. De hecho, pues, yo siempre hago una analogía con las capas del modelo OSI y añado unas cuantas más para enfocar o ilustrar todo este escenario. Tenemos la capa de red, que sería como la capa 3.4, IP, TCP, UDP, ICMP, que es una 3.5. La capa de aplicación, que serían todos los backends y infection keys que hemos visto. La capa de infección, es decir, qué exploits estoy utilizando, sería como una capa 8, ¿no? Donde estarían dentro de este servicio. Y por último, la capa del código maligno, que sería la capa 9. Tenemos que tener en todo momento en cuenta todas estas capas para poder entender las repercusiones o la magnitud de un ataque que podemos estar sufriendo. Y por supuesto, como he dicho, todo está en alquiler o venta, es decir, necesito tener cero conocimientos para poder montar una infraestructura, simplemente dinero para pagarlo, que es quizás lo más peligroso. Otros aspectos interesantes es la evolución que he ido sufriendo, como he comentado, pues al principio con IRC, luego se movió al HTTP, sobre todo porque es el tráfico que siempre está permitido por defecto, y últimamente ha habido algunos casos de botnets que usan peer-to-peer, sobre todo el protocolo que se usaba en el Mule, en las redes de Donkey, y es el caso de Stone, que quizás ha sido una de las más famosas también, cuyo objetivo principal es el envío de spam,
no ha sido a favor de credenciales, ni acción de servicio. Bueno, sí que ha habido una negación de servicio, pero generalmente su objetivo en el 95% de los casos es el envío de spam. Entonces, además, se han utilizado diferentes tecnologías. Supongo que muchos de vosotros habéis oído hablar de Fast Flux, es decir, que es una especie de balanceo de alta disponibilidad utilizando el DNS. Además, se utilizan un montón de proxies inversos, generalmente utilizando el software de open source Nginx, que es ruso también, pero bueno, es un proxy inverso que se usa también en muchas empresas españolas, es decir, porque es un proxy bastante bueno. Se utilizan redes VPN entre los diferentes nodos que hemos visto anteriormente, entre el backend, el section key y otros sitios que tenéis controlados. ¿Para qué? Pues para que toda la información vaya de forma cifrada. Algunos coreanos utilizan dominios pseudo-aleatorios, es decir, por ejemplo, esta semana sé que mi panel de control va a estar en abc.com, la semana que viene va a ser en abd.com y la siguiente en abe.com. De tal forma que no tienen a fuego los dominios donde se comunican, de tal forma que para analizarlos tenemos que analizar cuál es la generación de esos dominios para saber cuál es el próximo dominio donde va a estar el panel de control. De tal forma que muchas empresas, nosotros lo hemos hecho también, registramos dominios que sabemos que igual dentro de un mes va a salir como panel de control para intentar descubrir cuántas máquinas hay infectadas o intentar también recuperar datos que han sido robados. El cifrado, como hemos visto, siempre es bastante débil, 90% es XOR. No se ven grandes algoritmos de cifrado, puesto que para ellos pues, un simple XOR puede ofuscar suficientemente a simple vista cualquier contenido. Y sobre todo los puntos principales de un código maligno es la capacidad de sobrevivir, porque es la forma fácil de detectarlo, y la comunicación con el máster, también la forma fácil de detectarlo. Es decir, son los dos puntos débiles o el talón de Aquiles de cada código maligno. Y rizando el rizo, pues también aparece el Bluestop Fake, que es un código maligno que apareció en septiembre de 2007, pero no fue detectado por una casa antivirus hasta mayo de 2008. Que, bueno, como tampoco tengo mucho tiempo, luego si queréis alguno os explico su funcionamiento. Básicamente utilizaba cifrado fuerte, en este caso era el FC4, para que solo funcionara en el PC infectado, de tal forma que usaba un packer que solo se descifraba correctamente en el PC infectado porque usaba el líder del bus PC y bus ISA y otra tupla de bytes para cifrar el contenido del ejecutable. Entonces, ya finalizando, ¿cómo puede afectarme? Pues de diversas maneras, ya sea una persona individual o sea una empresa. Tengo dos slides aquí donde se comentan algunas cosas que pueden estar relacionadas con una web. Es decir, una web, como hemos visto, no quizás es el impulsor directo, pero puede hacer que yo infecte gente que visita mi web. Y no solo está el peligro de que infecte a esas personas, sino que además es la pérdida de imagen, puesto que este tipo de cosas pues, suelen darse rápidamente. Puedo recibir una dirección de servicio distribuida o puedo participar en una dirección de servicio distribuida, quizás es lo más peligroso. Puedo posicionar webs fraudulentas, como hemos visto anteriormente, posicionando, en vez de infectando, posicionando. O puedo hacer que mis máquinas, es muy típico, por ejemplo, Storm, la red Storm, que tenía cientos de miles de nodos, alojaba el propio código malicioso en PCs infectados. Entonces puedo estar alojando código malicioso, puedo estar alojando phishing, puedo estar alojando pornografía infantil, sin que yo lo sepa, ¿no? Que es lo más peligroso. Pueden utilizar mis máquinas para cometer otros delitos, es decir, usando mi máquina como intermedio para hacer otro tipo de delito, o lo más típico hoy en día es que yo esté viendo spam y simplemente note que mi emule va mal spam, ¿no? Es decir, simplemente me están haciendo ancho de banda, estoy viendo spam, puede que mi IP, si busco, aparecerá en las listas que aparecen de spam, y Telefónica aparecerá, y en mi caso Telefónica, pues aparecerá todavía más spameadora que nunca, pero bueno, es un peligro. Además puede pedirme dinero por la clave de descifrado de mis archivos, que es algo también que ha pasado no hace mucho. Puede hacer que enriquezca a un tercero con el click fraud, paper install y todos los negocios del frame. Puedo formatear mi sistema operativo, simplemente muchas webs tienen una orden, es el comando kill, que lo que hace es, además de borrarse el mismo, algunos códigos maliciosos destruyen el sistema operativo, intentando que nadie pueda luego analizarlo para encontrar el código maligno. Cuando, por ejemplo, yo sospecho que esa máquina puede estar analizándola, puede hacer, infecta a mis vecinos de mi segmento local, sobre todo utilizando técnicas de represpoofing. Esto sobre todo es de China, esto es de Europa del Este. Hay bastantes códigos maliciosos que lo que hacen es escuchan mi tráfico de mi segmento local, simulan ser el gateway de salida de internet, y cada vez que un compañero mío de mi trabajo o de mi red ADSL de casa navega y se baja un archivo,
sustituyo ese archivo por el archivo que yo quiera, que por supuesto es malicioso y también infructuario. Esto es sobre todo el origen chino. O puedo hacer que intente infectar masivamente, ese famoso vídeo de internet, ¿no? Que si hoy ponemos una máquina en internet, pues no sé cuánto esto va a ver, por menos de un minuto verá infectada, ¿no? Un Windows XP sin parchear. Pues ¿quién lo está infectando? Pues máquinas como esta, es decir, puedo estar infectando yo buscando aleatoriamente direcciones IP a intentar infectar, que son los gusanos. Y finalmente, pues ¿cómo puedo protegerme? Pues a nivel de máquina, es decir, a nivel de persona individual, pues sobre todo haciendo un filtrado de entrada y salida de red. ¿Por qué? Porque hoy en día casi todos los programas, por ejemplo, lo que hacen es intentar ponerse como aplicación permitida en el portafolio de Windows para poder salir en red. Es algo muy sencillo. Pero si además hago un filtrado más explícito, pues dificulto mucho más el trabajo de ellos. Por supuesto tengo que actualizar mi sistema operativo y el problema que tenemos hoy en día, sobre todo en España quizás, es la gran cantidad de copias piratas de Windows que hay. Esas copias piratas no actualizan todas las vulnerabilidades que van saliendo. Es decir, Windows no actualiza todo, con el Windows Update no se actualizan todas las copias piratas. Entonces, tengo que tener de alguna forma, ya sea con una serie que haya cogido de algún lado o simplemente pagando, que es lo deseable, tener mi sistema operativo actualizado. Hablo de Windows, pero puedo hablar de Linux. Realmente hay muchas fuentes, sobre todo relacionadas con spam, que utilizan sistemas Linux. Control de ejecutables, pues de vez en cuando hacer una revisión de cuáles son los programas que se ejecutan en el inicio de Windows, cuáles son los programas que se meten como plugins, como un VHO, como un Explorer, es decir, hacer también un análisis de vez en cuando, pues una vez al mes, una vez cada 2 meses, por ver si veo algo raro. Por supuesto, un antivirus ayuda. No es la solución final, la solución universal, puesto que hay tanta cantidad de código maligno que no son capaces de detectar todo, pero es una capa más. Y por supuesto sentido común, ¿no? Que quizás es lo que nos falta muchas veces, puesto que podemos tener todas las herramientas de seguridad que queramos, pero si nuestro primo o nuestra novia nos envía una aplicación de Navidad, la vamos a pinchar, ¿no? Ya vamos a hacer un poco el problema que tenemos. Y a nivel de, quizás uy, aquí se me cola una diapositiva. A nivel de organización, que es lo que quería comentar, pues aquí es fundamental filtrar el tráfico de salida. Es decir, hay muy pocas organizaciones que filtran el tráfico de salida. Casi todas controlan y monitorizan el tráfico de entrada con IDS, con IPS, por supuesto con filtros en mis routers, pero tengo que ser capaz también de filtrar y sobre todo monitorizar, porque es una medida muy clara de ver si alguna máquina dentro de mi organización está infectada y está intentando conectarse con su máster. Por supuesto, el tema de sistemas operativos actualizados es fundamental, pero también es fundamental el tema de formación y concienciación. Es decir, si no formo a mis empleados de mi organización en qué puede ocurrir si hacen, por ejemplo, si pinchan en una task de un desconocido, si visitan una página y notan algo raro, o simplemente si no actualizan el plugin de Flash o de Acrobat Reader, pues qué puede pasar. Todo eso se soluciona con formación. Es decir, formación es fundamental. Tengo también que ser capaz de revisar todos los eventos que están ocurriendo en mi organización, es decir, tengo que ser capaz de revisar mis logs del proxy de salida, pues puedes ir comparándolos con una lista negra que tenga, por ejemplo, para detectar si hay un PC infectado, o simplemente iniciando el tráfico de red dentro de un segmento de mi organización, viendo si hay una máquina que está haciendo muchas peticiones, por ejemplo, al puerto 135 o al 139 de mis IPs que están apareciendo, o simplemente a IPs de internet. Es decir, de alguna forma tengo que ser capaz de monitorizar todo esto. Y bueno, por supuesto, el sentido común, ¿no? Es decir, el sentido común, tanto a nivel individuo como a nivel de organización, es algo clave para intentar minimizar los riesgos y sobre todo las consecuencias de pertenecer a una moto, que no está bien. Las preguntas las dejamos para el final, así que muchas gracias y eso es todo.